Aplauso para recibir al mejor periodista deportivo que dio esta tierra, el señor Eduardo Rivas. Buen día, Eduardo. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ahí estamos en la transacción con Federico. ¿En serio? Lo tengo claro. Algunos más contentos, otros más tristes, pero bueno, es lo que tienen las finales clásicas, ¿no? Exactamente, como suele suceder, una frase que nunca se dijo: la alegría va por Barrio. Sí. Y no porque sea el presidente de Montevideo Wanderers ahora, Jorge Barrio, ¿no? Por ejemplo. Pero en definitiva es lo que acontece, una final que, bueno, tuvo paridad, parecía que apuntaba hacia la definición por tiros del punto del penal, pero creo que se terminó dando la lógica en cuanto a que hablábamos mucho en lo previo, que en la medida que transcurrieran los minutos y que se viera esta chance que se dio de ir a la largue, y la disponibilidad del plantel de Nacional era superior en ese sentido a la de Peñarol, ¿no? En lo previo era el puzzle de Aguirre, ¿no? Claro. Aguirre armando el puzzle con lo que tenía, y Nacional por lo menos confiando en ¿no? en ese banco largo. Podía especular con distintas integraciones Nacional ante la disponibilidad de varios futbolistas. En cambio, Peñarol tenía el 11 casi que acotado, y dentro de ese 11 dificultades o signos de interrogación en cuanto a la situación de Herrera fundamentalmente, el propio Milán. O sea que dentro del equipo titular había dificultades. Creo que en líneas generales Nacional comenzó mejor el partido. En los primeros 15-20 minutos Nacional jugó más. Pero para Eduardo, a los 9 se da una situación insólita, ¿no? Sí, insólita porque no hay una comunicación entre el VAR y el juez. Dentro de lo que era ese trámite del partido, la primera vez que Peñarol se aproxima sobre el área de Nacional, se da la situación a la que hacías referencia. Para mí es penal. ¿Fue penal o no, Iván? Para mí es penal. ¿Fue penal o no? Lo que sí entiendo, que también lo veo y lo percibo a partir de las reiteraciones. Por eso creo que la principal falla en eso fue que el VAR no lo haya invitado a ver la incidencia, por lo menos para que obviamente el árbitro determinara. Porque, ¿no? Ahí los pasos a seguir son el VAR comunicándole al juez que hay una manera de... Claro, desconocemos el audio del VAR. El juez va comunicando sus decisiones, claro. ¿No? No hay falta, lo que digan, victoria, contacto, no hay falta. Pero cuando se para el juego, que se para enseguida porque la pelota va afuera, es el VAR el que revisa y es el que lo puede invitar a ver la incidencia, y que en este caso Tejera determine. Obviamente que el VAR coincidió con Tejera, que no había falta, por eso no lo llama, no lo invita a ver, y en definitiva, bueno, el partido continúa. En el encuentro, Peñarol exhibe una mejoría con el ingreso de Umpierres en la mitad de la cancha, que creo lo dinamiza. Peñarol ahí tiene en el segundo tiempo, entre los 15 a los 30 minutos del segundo tiempo, me parece que una superioridad sobre Nacional, que no es aplastante ni nada por el estilo. No, pero pasaban los minutos y evidentemente también los jugadores Nacional entendían la necesidad de salir a buscarlo. Sí, pero también estaba también estaba en esa situación que me imagino que también la mente juega mucho, que Nacional, por un lado, arriesgás, estás en tu casa, pero si arriesgás y vas en procura de una búsqueda intensa, podés dejar espacios a tus espaldas, y eso puede generar posibilidades ofensivas para el rival. Pasa a ser un tema de una estrategia muy especial, ¿no? Porque muchas veces en estos partidos se habla de que no es solamente lo que vos haces, sino las cosas que vos lográs cortarle al equipo rival, ¿no? Y sí, las dos cosas. Logró, ¿Te parece que hay algo que logró cortar Nacional a Peñarol y viceversa? Y yo creo que, Nacional manejó por lo pronto un plantel de mayor amplitud en ese sentido, y en cuanto a no permitirle a Peñarol, Peñarol casi no pudo jugar, fue un equipo partido. Le termina ganando quizás la batalla del mediocampo, repito, sin que tampoco Nacional exhibiera una amplísima superioridad. Ninguno se despegó del otro. No, porque tampoco generaron gran cantidad de situaciones de riesgo. Se da apenas empezado el alargue el gol de Coates, creo que correctamente invalidado. Hay una posición adelantada que se puede apreciar por la reiteración televisiva, seguramente difícil de percibir en el momento, pero con la tecnología se pudo sancionar. Ahí está otra de las incidencias polémicas, ¿no? Sí. Porque perfectamente Coates se pudo haber marchado expulsado, claro. Por la remera, al cubrirse con la casaca al rostro, cosa que está... Porque el reglamento prohíbe que vos te pongas la remera en la cabeza. Saque la remera, te lo dice específicamente. Claro, si era amonestado ahí ya tenía amarilla y lo claro, y además se especifica que si el gol es invalidado, igualmente debe ser amonestado.
Lo que fue raro es que Tejera, cuando está hablando, cuando están revisando, hace el gesto Tejera, hace el árbitro, hace el gesto como que, no sé si lo he visto, pero hace ese gesto de cubrirse. Que tenía la posibilidad de pero bueno, en definitiva creo que, a ver, una leve superioridad de Nacional a lo largo de los 120 minutos, y después, lo que pasa es que, claro, el reglamento del campeonato uruguayo, si vamos a los números, la diferencia de Nacional, que incluso tiene 3 puntos menos por la sanción conocida, a la vieja usanza es clara. Nacional es el equipo que más puntos hizo en el año, pese a que no ganó ni apertura ni clausura, es el equipo que más goles hizo y el que menos recibió, o sea que en ese sentido, lo que pasa que la forma de definición del año lo podía dejar a Nacional con las manos vacías. Lo cierto es que esa amplitud y mayor salud, digamos de alguna manera, del plantel también le permitió en este caso llegar mejor armado que su oponente, más allá de aquel empate del campeón del siglo, ¿no? Donde, a ver, en números fríos el empate no estuvo mal y en definitiva le dio la chance Nacional de no llegar en desventaja a jugar en el Gran Parque Central. En el momento da la impresión de que Nacional dejó pasar por alto casi que la chance de liquidarlo casi que en la ida, pero lo cierto es que el punto aquel termina siendo importante y lo termina definiendo además las cosas del destino, ¿no? Un futbolista que es increíble, hizo lo de hasta Ever imposible es por quedarse en Nacional. La directiva anterior le había como que dado la palabra que este año iba a estar en Nacional, idas y vueltas, y esta directiva, y en este caso sobre todo Flavio Perchman, le dijo, bueno, anda a Plaza Colonia, recuperate y a mitad de año vas a volver a Nacional. No jugó mucho tampoco en Plaza Colonia. Eso te iba a decir, no le fue muy bien tampoco. Eso te iba a decir, los números de Ever en Plaza Colonia no invitaban a llevarlo a vuelta porque Nacional, en principio además le costó seguramente esa recuperación competitiva. Al principio tampoco fue titular en Plaza Colonia, no jugó mucho, no hizo un gol en todo el torneo de apertura en Plaza Colonia. Y la verdad es que Nacional tenía una sobrecarga de 9 pero no respetó la palabra empeñada, volvió, casi que no jugó. Y fue la gran sorpresa. Ahí hay un mérito de Gelson Viera, ¿no? Sí, fue la gran sorpresa que tuvo. Que ayer dijo, yo hablé con él el domingo de mañana y le dije, mirá, vas a entrar, no sé cuándo, pero vas a entrar. Claro. E incluso dijo que capaz que podía haber entrado antes. Exacto. Pero lo cierto es que fue primero la gran sorpresa en la ida, fue en el primer tiempo en el campeón del siglo la mejor figura del partido. Y después ayer entra, habrá jugado 10, 15 minutos, creo que jugó 15 minutos, menos de 15 minutos, pero lo cierto es que a los 10 minutos de haber entrado es el gran protagonista porque consigue se le da la situación ideal para el estilo futbolístico de Ever, porque a campo abierto casi queda en un mano a mano con Gularte, que hizo un buen partido, pero en ese mano a mano le gana la cueriada y busca bien el remate. Hizo un partido correcto, pero también entró en esa discusión con Ever que venía arrastrándose desde el campeón del siglo, ¿no? Sí. Esa pica, y yo capaz que fue una percepción mía, pero el gol se da después de una discusión que tienen, ¿no? Un encontronazo, ¿no? Y además me parece que en ese sentido Ever saca la ventaja con lógica. Y con físico. Claro, porque además estaba fresco. Y en el caso de Gularte venía con el desgaste de todo el partido. Lo lleva hacia la izquierda, le engancha a la derecha y cuando le engancha. Sí, no queda bien perfilado Gularte y cuando tiene el claro saca el remate abajo y pone el gol. Un golazo, la pone contra el palo. Y aparte con ese sentido, ¿no? Juega poquísimo y pasa a ser, en esta definición también atípica del campeonato uruguayo de la era profesional, nunca se había dado esto de jugar local visitante. Claro. En sus escenarios, y obviamente en el Estadio Centenario, pero es otra cosa, y Nacional tiene la chance de hacerlo en su casa, lo hizo, y con un futbolista africano que por primera vez define un campeonato uruguayo como Cristian Ever. Que no es fino, pero que lee muy bien los mano a mano, ¿no? Y es muy potente, muy potente. Físicamente hace eso. Y en ese momento, con el desgaste que había, pasaba a ser para él campo fértil, indudablemente, y se le dio la jugada en el momento propicio como para entrar en la historia o quedar en la historia de Nacional. Estaban cansados de los dos lados, no sé. Se notaba. Y en el caso además de Peñarol, se quedó. Me sorprendió la salida de Arezzo. Me sorprendió. Y quedó sin sus dos referentes principales ofensivos, porque después salió Silvera, seguramente me ha votado, pero sorprendió el alargue, no lo jugó Arezzo. Claro. Yo creo que una de las grandes, obvio que Ever fue una de la gran sorpresa, ¿no? de la noche, de la tarde-noche, pero Unpierres fue una gran sorpresa también. Y por eso te decía que fue que cuando ingresó Unpierres, ingresó muy bien y lo potenció Peñarol,
casi lo define el clásico, ¿no? Sí. Es increíble cómo la pelota lo recorre a Mejía horizontalmente y no le toca la espalda y viene ese gol de Peñarol. Lo recorre. Él lo dijo, esas pelotas que cuando pegan el palo y vuelven, son un peligro. Por lo general entran, pegan en la espalda. Pegan en el arquero, aparte le pegó de distancia, le pega muy bien a la pelota Muy Pierres, bien. Le pegó de distancia y después, viste esas cosas del destino. La pelota se abre, evita el cuerpo de Mejía y en eso que se va abriendo cada vez más se le escapa por poco a medio metro se le escapa. Silvera que también la va a buscar y se queda corto. Hay otro atrás de Silvera que tampoco llega y ahí ya se despeja la pelota. Sí, creo que Guate, no sé quién, pero lo cierto es que se dio esa circunstancia tan especial que fue el momento en el cual Peñarol estuvo el momento que estuvo más cerca, ¿no? de haber hecho el gol. Preguntas que tienen que ver más con los hinchas de Nacional. A mí ya me da lo mismo lo que vaya a pasar con cada uno de los jugadores, pero obvio que se le aumenta el valor de cada uno de los campeones, ¿no? Pienso en Évere, por ejemplo, que ayer se especulaba con su pasaje al Deportivo Táchira, por ejemplo, pensando en Recoba. ¿Hay alguna especulación ya sobre...? Hace un rato, hablábamos con Flavio Perchman, también estuvo el presidente, estuvimos dialogando con el presidente Ricardo Bailo, y Perchman dijo, la lógica, se ganó se quedan todos. El contrato. No, se ganó está bien. Pero en el caso concreto de Évere se ganó la continuidad. Ahora después si aparecen negociaciones, porque si aparece una cifra de dinero que al propio ingeniero también le sirva, pero en principio Nacional abre las puertas para la extensión del contrato. Es que Recoba y Táchira le habían dado hasta hoy, por ejemplo, ¿no? Para poder decidir sin saber lo que iba a pasar el fin de semana, ¿no? Es todo un tema, claro. Es todo un tema y habrá que ver en ese caso el dinero, pero decir, en cuanto a Nacional, Évere logró abrir la puerta como para que continúe. Sí, y se habla de la posibilidad de que, haya sido el último partido de Coates. Dejó la puerta abierta a Coates, parece factible en ese sentido. Sí. Después también el otro podría ser Mauricio Pereira. Creo que lo de Airo no es así, lo de Airo seguramente va a seguir en Nacional porque tiene la ilusión de jugar la Copa Libertadores con Nacional. Te puedo hacer un comentario, me gustó mucho, en realidad levantó bastante el nivel el medio de Nacional, ¿no? O sea, Oliva jugó un muy buen partido que venía flojo. Es que incluso en los momentos en el clásico del 3-0, incluso hasta me animaría a poner el clásico del 0-0 que primero gana por penales en la final del intermedio. Y sobre todo, obviamente, en el segundo tiempo del otro domingo, el mediocampo de Peñarol fue superior. Y me parece que fue una de las causas por las cuales Peñarol logró superioridad. Y en eso, por ejemplo, Oliva había bajado de nivel. Ayer lo recuperó en un partido muy importante, sin dudas, y fue una de las causas, seguramente, por las cuales Nacional volvió a tener un tono competitivo alto como para establecer supremacía sobre Peñarol. Igual me parece que una de las claves también de Nacional fue el colombiano. Sí. El partido de Millán. Sí. Pero, viste, yo creo que es muy importante que en cada línea haya un jugador que logre destacar. Un referente en defensa, en mitad de cancha. Quizás ayer en el ataque no hubo una gran figura, porque ni Maxi Gómez ni Carneiro, que sí pelearon todo el partido, pero no en ese sentido no lograron destacar hasta que, Évere escribe su historia en pocos minutos, pero en los nombres de Millán y de Oliva capaz que están en un caso que no hubo una gran figura, ¿no? No hubo una gran figura. ¿Y los dos habilidosos? Porque de un lado Leo Fernández, del otro lado el Diente López. Y los dos quedaron ¿no? Como en el debe. Sí. Fernández hace un muy buen clásico en el segundo tiempo en el campeón del siglo, pero ayer vuelve a quedar en el debe. Con varias pelotas quietas que uno diría, esta es la de él, ¿no? Sí, es una curiosidad. Te das cuenta de todo lo que hizo Peñarol, por el gran año que tuvo 2024, y en este año no hizo un gol de tiro libre. El año pasado era una cosa impresionante. No paraba. Y este año, cualquier lado, distancia de 25, 30 metros. Este año se cerró sin que pudiera haber hecho un gol de tiro libre, una cosa muy curiosa, pero sí, creo que los dos talentosos quedaron en el debe, no resaltaron. Y ahí tengo otra pregunta para hacerte pensando en Peñarol. Es muy temprano, pero ¿hay especulaciones sobre movimientos en el plantel o todavía no se habla nada, está todo el mundo callado? Y bueno, el impacto negativo en este caso es muy reciente, pero indudablemente que habrá movida. Ya Peñarol había empezado a tener unas novedades, en el caso como ya la incorporación del lateral argentino, que Escobar, que ya tiene todo acordado, y después habrá unas otras, pero... Porque todo bien con los hinchas y la angustia, pero ya el problema fue ayer. Hoy ya hay que pensar en 2026. Bueno, sí. Por eso decía, de alguna manera ya estaba pensando Peñarol, pero ahora se viene con un impacto negativo el que viene ese año de elecciones en Peñarol. Y siempre detalle no menor. Viene en papel el año que viene. Además,
Además, claro, para ganar lo que sea. Además se da una curiosidad muy especial en los dos grandes, ¿no? Es una cosa rara porque decir, ¿qué tendrá que ver, no? Pero es casi que matemático, habría que hacer la estadística, pero casi matemático, que cuando hay elecciones, en los grandes, ¿no? Lógicamente, normalmente el equipo no es campeón. Se pincha. Porque dice que como que hay ese enfrentamiento que se da electoral, parece que no sé por qué termina traspasando el aire y normalmente se da. Mirá. Que en año de elecciones, pero bueno, el Peñarol intentará que no sea así, pero en definitiva, de acuerdo a esa estadística, en los últimos tiempos sobre todo se ha dado de esa manera, ¿no? También son años en donde se pone toda la carne en el asador, ¿no? Sí, claro, pero lo que digo es cuando empiezan después, las peleas. Parece mentira, que el año en donde no se juega más guita o se juega más. Yo qué sé, el año pasado, por ejemplo, hubo elecciones en Nacional. Y Nacional hizo en el campeonato uruguayo un muy buen año. Porque un esfuerzo económico importante también. Pero hubo enfrentamientos, el tema final de la campaña fue muy duro, ¿verdad? Y hace un gran año, pero Peñarol hizo un año excelente y termina ganando el campeonato uruguayo sin finales siquiera, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Te quiero preguntar una cortita porque hay un oyente que estaba mandando, ¿qué pasó en Rivera? 3 adolescentes heridos después de un ataque con machetes en la previa a un partido de fútbol juvenil en Rivera. Sub-17. Ahí va. Los equipos de Frontera, Rivera Chico y Club Charrúas. Cuando llegaron, los chicos fueron agredidos en el vestuario directamente. Obviamente que ya hay personas detenidas por este tema. Una locura sin razón. Así. Uno de los chicos debió ser operado en una de sus manos a raíz de la herida recibida. Una cosa demencial. El club informó que 2 de los jugadores que necesitaron atención inmediata ya están, ¿no?, en sus hogares después del cuidado en emergencias, donde requirieron suturas, obviamente, por las heridas sufridas. La tercera víctima permanece en el hospital fuera de peligro, pero se recupera cirugía en la mano. Claro, porque recibió un machetazo en la mano y, bueno, afortunadamente no llegó a consecuencias mucho más graves. Fatales, pero en este caso hasta pudo haber tenido una consecuencia mucho más compleja en la mano de este chico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, qué locura. Es esa tal cual. Bueno, hablando justamente de eso, como para cerrar, por suerte no trascendió ningún hecho violento, no fue lo de las gallinas en la puerta del parque de la sede por 8 de octubre. Y bueno, y la gallina que venía arriba del ómnibus y lo para la Seguridad Nacional y la saca, ¿no? Exactamente. El ploteo claro. que tenía. Sí, esas cosas que se dicen. Además, la chicana, la pobre gallina pintada. Tienen que ver, claro. Y además esas tonterías que hacen, que deberían saber que cuando, por ejemplo, hasta por cabra diría, ¿no? Claro. Más allá de la tontería y el maltrato en este caso para la se gallina. Juegan callado la final. Pero además, ya la primera experiencia que hubo con esa que hace ya más de 40 años, en el caso que hinchas de Peñarol hicieron lo mismo, Peñarol perdió el clásico. No tenía un buen antecedente. Del año 81, por ejemplo. Que hicieron lo mismo de las gallinas. Hicieron lo mismo con la gallina en el estadio y Peñarol pierde el clásico. Por ejemplo, te digo, hasta por cábala te diría. Era una malísima, tenía una clara. Claro, pero además, ya no se lo quiere. Es horrible. Es una cosa tan tonta que sin sentido ninguno. 10 de la mañana, 26. Ganó Uruguay en básquet. Ganó Uruguay en básquet. Nada que ver con el partido. En el último segundo, ¿no? En el último segundo, pero claramente. Para ahí va contexto, ¿en qué gana? ¿En qué torneo? En la clasificatoria mundialista para Qatar 2027. Es un camino largo, pero bueno, Uruguay está en esta primera fase con Panamá, con Cuba y con Argentina. En este caso fueron el mano a mano primero como visitante el jueves pasado, que Uruguay le ganó por 33 puntos, pero ayer fue otra historia y la verdad que en un momento parecía que se nos iba el punto. Uruguay reaccionó, después ahí todo muy parejo al final, estaban igualados en 82, un ataque de Panamá afortunadamente fallido, y la última queda para... ¿Quién fue el salvador? Para Uruguay, Martín Rojas. Qué grande. Fue el salvador a partir de una habilitación de Vescovi, pero llegó justo para hacer la bandeja, lanzarla, y cuando sale de su mano la pelota termina el partido. Fue falta y doble. Después los árbitros estuvieron un rato ahí medio. Era claro que era válida la canasta, pero para determinar cuántas décimas quedaban 3 décimas después, y la orden de Jauri fue que tirara Rar en libre.
para quedar ahí. Para quedar ahí, tirar libre y se terminó el partido y Uruguay ganó 84-82 frente a Panamá, o sea que gana los dos partidos. Esto es importante porque además cuando los tres primero de cada grupo avanzan, Uruguay jugará en febrero como visitante ante Argentina, ante Cuba, y después va a jugar ante ambos en junio, julio por allí del año que viene como local, y los que avanzan arrastrando el puntaje que consiguen, o sea que es importante en ese sentido para dar alas a un sueño que no se nos da desde 1986, que es jugar un campeonato mundial de básquetbol. Ojalá se dé. Y cortito, uruguayos festejaron el sábado también. En la Copa Flamengo campeón de la Copa Libertadores. 4 uruguayos festejaron. Claro. En la cuarta Copa. Exactamente. Con 2 de ellos como titulares, Georgian Tarrascaeta y Varela, que jugó una muy buena final, la verdad. Varela jugó realmente muy bien en el derecho de Flamengo. No fue un partido tan vistoso tampoco. No fue un partido, el primer tiempo sobre todo. Una gran siesta. Para nada. Pero, y los otros dos son de la Cruz y Viña. Claro. No pudo ser para Piquerés, Facundo Torres y Emiliano Martínez, que eran futbolistas de Palmeiras, pero bueno, en este caso lamentablemente ya desde hace mucho tiempo nosotros debemos limitar la presencia uruguaya a jugadores en otros equipos y no los equipos de la verdad es que la Libertadores son Brasil versus lo que resta de Latinoamérica, ¿no? Sí, ahora dentro de eso, y en los últimos años Flamengo gana, como decía Pepe, su cuarta Copa Libertadores de América. Si lo hubiera ganado Palmeiras era lo mismo, hubiera sido la cuarta, y te das cuenta si hubiera sido imponente e importante, y lo de los dos grandes también, durante los primeros 30 años de la Copa Libertadores de América, que seguimos peleando en los números ahora, Flamengo recién ahora supera a Nacional con esta conquista y aún está por debajo de Peñarol, y hace del 88 fue la última vez que un equipo uruguayo ganó la Copa Libertadores. Esa es otra discusión, pero también habernos alejado tanto de los torneos internacionales hace que estos partidos sean lo máximo que nos queda. Las finales clásicas, ¿me explico? Sí, no, claro, sí. De repente un despegue en alguna sudamericana. Pienso que Peñarol en la final contra Santos fue lo último que pudo pasar, pero... Sí, el año pasado que llegó hasta semifinales, pero viste, es muy complicado, lamentablemente se ha transformado muy complicado. Ahora por la imperio de circunstancia económica, creo que en el pasado... era más parejo. No, pero en el pasado de fracasos, digamos, de poder llegar, hubo mucha desorganización de los equipos uruguayos, y ahora por más organizados que quieran estar, se les hace muy difícil desde el punto de vista económico, ¿no? Totalmente. La sudamericana se ve un poco más accesible, por lo menos, para llegar, claro. Y, Lanús campeón, yo qué sé. Totalmente. Claro. No es que tenga un presupuesto que para los grandes. Claro, no es Boca o River. Exacto. Claro, totalmente. Edu, muchísimas gracias por Con mucho gusto, por favor.